Muy buenas tardes, soy el alumno Eric Guerrero Morales de la Maestría de Gestión de Proyectos. A continuación les voy a enseñar lo que viene siendo la aplicación de todo lo aprendido en esta asignatura en un ejemplo práctico, en este caso de un proyecto que realicé en la licenciatura, que viene siendo en la materia de Ingeniería de Software, el cual consistió en un sistema de información para la agencia Toyota Satélite. Bueno, lo vamos a ir dividiendo en unidades de acuerdo a cómo se fueron viendo los temas en la asignatura de proceso de integración de proyectos. Aquí vamos con unidad 1. Y bueno, primero tenemos lo de qué es un proyecto. Un proyecto lo podemos entender como un proceso único que lleva un cierto conjunto de actividades que van a ser planeadas, van a ser ejecutadas y tienen que ser también evaluadas con ciertos recursos humanos, recursos técnicos y financieros. También lo podemos entender como un esfuerzo temporal. Esfuerzo temporal se refiere a que, bueno, un proyecto no va a durar para siempre, tiene que tener un inicio, un fin, lo cual se debe de establecer desde que se está planeando. Y bueno, esto es derivado a que en los proyectos, comúnmente cuando se llevan a cabo dentro de las empresas, se va a crear un cierto grupo de personas, las cuales van a ser elegidas para llevar este proyecto y van a estar operando o poniendo sus esfuerzos en concretar este proyecto mientras esté en progreso. Una vez que este proyecto ya se ha concretado, este equipo de personas va a ser disuelto y con esto, bueno, se sobreentiende lo de que es temporal. ¿Qué tipo de proyecto se está desarrollando? Bueno, denme un segundo. Creo que está mejor así. ¿Qué tipo de proyecto se desarrolló? Bueno, en este caso se desarrolló un proyecto del tipo de sistema de información, en este caso un proyecto de programación, que fue algo completamente nuevo, desarrollado en PHP, para ser precisos en PHP MyAdmin. Cabe recordar que si utilizas PHP MyAdmin, puedes utilizar programación, puedes también utilizarlo como motor de base de datos, de ahí conectar directamente la base de datos a tu sistema. Y bueno, esta fue la forma en la que se programó el sistema. Pero cabe recordar que es un tipo de proyecto pues, de ingeniería, de programación, en este caso un sistema de información. ¿Cómo fue emprendido el proyecto? En este caso utilizamos la metodología ágil conocida como Scrum. En esta metodología lo que se hizo fue llevar a cabo reuniones. En este caso no eran como tal diario, porque recordemos que en Scrum se recomienda hacer reuniones incluso diarias. Muchas de no más hasta de 5 minutos para solo ponerse de acuerdo. Sin embargo, nosotros hacíamos reuniones más periódicas, digamos, cada 2 días, a veces cada tercer día, cuando ya quedaban claras las actividades, pero bueno, a final de cuentas, todo esto se hizo con la mentalidad de la metodología Scrum. En estas fases, o como se le conoce en Scrum, los sprints, fueron llevadas a cabo contemplando, en este caso de este proyecto, una investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño lógico, programación del sistema y de la propia base de datos, así como las conclusiones o el cierre del proyecto. Todo esto fue realizado en conjunto en un documento de entendimiento para tener la documentación de cómo se fue llevando todo el proyecto. Cabe recordar que en esta metodología, bueno, existen roles en Scrum, como lo vienen siendo los Product Owners. Los podríamos conocer más que nada como los interesados del proyecto. Es decir, toda la gente que va a estar trabajando, involucrándose dentro del mismo. El Scrum Master, el que mucha gente confunde como que es un líder o como que es el que debe de mandar, lo cual es incorrecto. Pero en realidad es más allá, más que eso, el coordinador del equipo, la persona que se va a encargar de que todo se lleve a cabo adecuadamente y como tal pues el equipo de desarrollo, es decir, todos en conjunto. También utilizamos listas priorizadas de funciones, mejoras, correcciones del proyecto, es decir, pues estar monitoreándolo todo el tiempo para ir viendo cómo se fue desarrollando, si habían algunas cosas que corregir, bueno, etcétera, etcétera. A ver, permitan, creo que esta queda mejor para acá, porque aquí hay unas cosas que necesito que se vean, pero bueno. ¿Cómo se lleva a cabo la dirección de este proyecto?
Bueno, se llevaron los siguientes pasos. Primero se identificaron los requerimientos, que en este caso el requerimiento principal era mantener una comunicación entre la agencia Toyota y el taller, en este caso el taller al que eran llevados los automóviles que presentaban fallas, que presentaban algún daño, cualquier daño en específico, pues un choque, no sé, algún faro que ya no estuviera funcionando, cualquier tipo de fallo, ¿no? Mantener una comunicación entre ambos, la agencia y el taller, así como también agilizar los tiempos de comunicación entre los mismos, porque podía ser, o más bien, de hecho, con la investigación que realizamos, las cosas como las llevaban a cabo antes de la implementación de este sistema, bueno, era que se tenían que comunicar todo el tiempo por teléfono o enviar a una persona desde la agencia al taller o viceversa, y bueno, esto podía ser más tardado de aquí a que hicieran el traslado. Entonces, con este sistema se comunicaban directamente ya, y esto hacía que el tiempo pues se aprovechara mucho mejor. Así como también tener registros de las evidencias de los mismos daños, por ejemplo en este caso con fotografías, para que los trabajadores del taller, bueno, pues pudieran trabajar de inmediato cuando vieran estas fotografías. La segunda fase, o el segundo paso, vendrían siendo el de abordar las necesidades de los interesados. En el caso de nuestro proyecto, bueno, éramos 5 integrantes, uno de ellos era su servidor, y pues tomamos en cuenta más que nada las necesidades de todos. Una necesidad que teníamos en común, aunque suene un poco curioso, pues era precisamente la de pues, tener una buena calificación en la materia. Esto no la tomo tanto en cuenta porque realmente lo que más nos importaba en ese momento era pues el aprendizaje que íbamos a lograr a través de realizar este proyecto, y pues lo de darnos una idea de cómo se hacen proyectos en el ámbito laboral. De hecho, esa es la razón por la que estoy escogiendo este proyecto, porque me parece que fue uno de los mejores que llevé a cabo dentro de la licenciatura, y el que pues me enseñó más acerca de cómo se puede involucrar un ingeniero, en mi caso, al área laboral a la hora de hacer proyectos. También tenemos lo de que se establecieron buenas comunicaciones entre los interesados. En este caso lo hacíamos por las reuniones de Scrum, que eran reuniones de Google Meet. Recordemos, bueno, este proyecto, para ponerlo un poco en contexto, fue hecho en el año 2021. Recordemos que en este año pues estaba en su apogeo la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues teníamos que hacer reuniones vía videollamadas, porque pues no podíamos reunirnos físicamente. Y también teníamos la posibilidad de pues mandarnos mensajes vía WhatsApp, ya sea mensajes directos de persona a persona, o en un grupo que hicimos pues completamente para llevar a cabo la gestión de este proyecto. También tenemos la gestión de los interesados, con la cual se realizó una asignación de tareas. Esta más que nada la hacía nuestro Scrum Master. En este caso esta persona se llama Diego Armando, bueno, lo menciono por si es necesario. Y pues planteamos diversos tiempos de entrega para no dejar toda la mera hora, para poder ir progresando con las siguientes fases como tal del proyecto, y bueno, esto nos funcionó bastante bien. También tenemos que equilibrar las restricciones contrapuestas. En este caso, en este proyecto, una restricción que se pudo tomar en cuenta es pues lograr el proyecto con la mejor calidad, tomando en cuenta las necesidades que nos plantearon en la Toyota, más que nada el jefe de taller, jefe de la agencia. Y bueno, también otra cosa que puedo mencionar aquí es que una restricción que teníamos era tener muy en cuenta que este sistema debía de tener una muy buena conexión con la base de datos, porque precisamente la agencia y el taller necesitaban tener todo un registro de esta información, y si la base de datos llegaba a desconectarse de nuestro sistema, bueno, iba a ocurrir en este caso una pérdida de datos, y bueno, pues el sistema quedaría un poco inútil en este caso. Entonces esta era como que una restricción también que debíamos de tener bastante en cuenta. Aquí podemos notar del lado derecho tenemos la vista de la interfaz de usuario. Bueno, a la derecha, arriba a la derecha. Tenemos de cómo pues, se llenaba un formulario, la parte del área de los daños del auto. Y abajo tenemos la interfaz de, pues, por ejemplo, de los datos del cliente. Una digamos que era lo que llenaba el taller, otro lo que veía la agencia o viceversa. Y bueno, así era como que el proceso de la comunicación. ¿Cuáles eran los atributos que poseía este proyecto? Bueno, que posee.
Los principales son objetivos bien definidos, como lo mencioné antes, el objetivo como tal era mantener la comunicación entre la agencia y el taller. Se llevó a cabo mediante tareas interdependientes, es como lo menciono, se dividieron las tareas, no como se puede sobreentender en un típico trabajo de escuela, que cuando es una exposición se tienden a dividir los temas y a ver, tú haces esto, tú haz lo otro, y así como que cada quien su parte. No, o sea, aquí sí había una asignación de tareas, pero tomando en cuenta que debemos de tener muy en mente el contexto de todo el proyecto, es decir, de cómo se iba desarrollando, para que no cada quien como quisiera una parte por fuera y que a final de cuentas al hacerlos entregables no coincidiera nada, no, o sea, todo el tiempo teníamos en mente cómo es que el proyecto seguía su curso para pues que todo tuviera coherencia. Utilización de diversos recursos para realizar las tareas. Aquí pues utilizamos recursos como por ejemplo encuestas. Esto más que nada lo hizo nuestro Scrum Master, que por ahí realizó una encuesta a algunas personas de la agencia para preguntar las necesidades. Y también hicimos algunos estudios de mercado para ver cómo estaba funcionando algunos sistemas pues en estos ámbitos. Y pues más que nada los softwares de programación, como lo mencioné, el PHP aquí pues se programó en PHP y pues la base de datos igual en PHP. Marco de tiempo específico, se determinó el tiempo para entregar cada tarea y bueno, de aquí pues uno se puede ayudar igual de un software de gestión de proyectos y como lo dije pues cada tarea nos planteábamos un cierto tiempo en el que tenía que ser entregada para no retrasar las siguientes fases del proyecto. En este caso teníamos un cliente que venía siendo principalmente el jefe del taller y la Kaizen de la agencia. Recordemos que aquí en Toyota se le llama así a lo de Kaizen, porque tienen su propia metodología de hacer todo pues con la mejor calidad posible, justo a tiempo, solo utilizando los recursos que sean necesarios y bueno, por eso se le llama así a estas personas. Y bueno, también había un grado de incertidumbre, como lo mencioné. Este, bueno, más que nada en este caso, no se tenía completa certeza de algunos procedimientos que eran desarrollados en la agencia o en el taller antes de la implantación del sistema. Bueno, esto lo tenemos que investigar un poquito más a fondo, igual con las encuestas, pero pues de principio sí era más como que un poco de incertidumbre en este sentido. Vamos a pasar a nuestra unidad 2. Y bueno, ¿cuáles fueron los beneficios de haber realizado la gestión del proyecto con Scrum? Primero que nada, pues entregamos un producto a tiempo que logró tener a la agencia y al taller correctamente comunicados. Y bueno, también tener un registro de los autos dañados. Y aquí lo que le facilitamos, perdón, a la agencia y el taller es que no tuvieran que estar utilizando softwares terceros como Excel o tenerlo apuntado incluso en un cuaderno o bueno, cualquier aplicación que fuera así como para registros. Aquí simplemente al utilizar el sistema, nuestro software, bueno, pues ya no tienen la necesidad de utilizar un software tercero. Las prácticas que fueron llevadas a cabo durante la ejecución de nuestro proyecto fueron más eficaces, más fáciles de hacer porque se tuvo un mejor control. La organización de tiempos para realizar cada tarea también fue mucho más fácil porque pues se tuvo, como bien lo mencioné, un control total del proyecto y no era nada más así como que repartirnos tareas y hazla cuando puedas o algo así. No, o sea, fue más enfocado en tener una verdadera organización y tener fechas específicas para las cuales teníamos que entregar las tareas para así poder continuar con la siguiente fase. Aquí no quiero que se vaya a malinterpretar de que lo estábamos haciendo como un tipo de metodología tradicional en donde solo se comienza la siguiente fase si se ha terminado la anterior. No, o sea, sí teníamos en cuenta de que pues buscábamos en mayor medida tener todo bien de una fase para poder continuar con la siguiente, pero aún así seguíamos haciendo revisiones para ver si no había algo incorrecto y en caso de que hubiera algo pues, que no nos agradara tanto, lo corregíamos, a diferencia de una metodología más tradicional que pues como que simplemente tiene que seguir un curso lineal y eso pues actualmente en algunos proyectos no es tan recomendable. También logramos un enfoque de mejora continua, como por ejemplo trabaja Toyota, perdón, incluso después de haber implementado el sistema, porque pues logramos por ahí
encontrar cómo es que podíamos darle un correcto mantenimiento a nuestro sistema, y también nos ayudó a utilizar los recursos que solamente eran necesarios, dejando satisfecha a la agencia Toyota Satélite, y los miembros del equipo pues también aprendimos mucho acerca de ello. Es decir, bueno, en este caso solo utilizamos los softwares que nos eran necesarios, como bien lo dije, todo estaba en el PHP MyAdmin, y aprendimos mucho de la gestión de los proyectos al haber realizado este software. Aquí tenemos un ejemplo de la gestión del proyecto de este sistema de información para Toyota en el software conocido como Monday. Aquí tenemos algunas capturas en donde se puede ver la primera fase, investigación preliminar, tenemos la determinación de requerimientos, diseño lógico, la programación del sistema y por último el cierre del proyecto. Aquí cabe resaltar que bueno, ya se tienen todas en listo o en terminado, en verde, porque pues el proyecto ya fue finalizado de hecho hace casi 3 años. Y pues con esto ponemos un ejemplo de cómo funciona Monday cuando ya tienes algo finalizado. Aquí tenemos nuestro diagrama de Gantt. Aquí se puede ver que como tal la aplicación Monday de una te redirige al año actual, es decir, en vez de que aquí te ponga como tal en el año 2021, por ejemplo en este proyecto que fue hecho en ese año, como todas las tareas ya están terminadas, nos dirige directamente a la fecha actual, que estamos actualmente el 12 de diciembre del 2023, pues porque todas las actividades ya fueron terminadas, así es como funciona. Aquí tenemos el enlace de Monday. Bueno. Y pasamos a nuestra tercera unidad. Tenemos el plan de la gestión de nuestro proyecto. Este plan de la gestión del proyecto para Toyota lo podemos describir de acuerdo a los siguientes apartados. Primero tenemos nuestro plan de gestión de la integración del proyecto, en el cual se procedió a desarrollar un documento de entendimiento, como lo mencioné en un principio, plasmando toda la información acerca de nuestro sistema, de cómo se iba desarrollando. Y bueno, aquí lo principal es que fue dividido en las 5 fases que mencioné anteriormente, controlando totalmente el proyecto y pues no haciendo todo como que de manera descontrolada. También tenemos el plan de gestión de alcance, definiendo ampliamente cuál era el alcance que se esperaba al que se esperaba llegar con este proyecto, y en este caso pues era lograr un sistema funcional para Toyota, controlando los recursos que necesitábamos utilizar. También desarrollamos un plan de gestión de tiempo, en el cual se procedió a definir un cronograma de actividades, estimando la duración de las mismas y qué recursos iban a ser necesarios para poder llevarlas a cabo. Y bueno, aquí tomamos bastante en cuenta que el proyecto solo debía de ser hecho en un plazo menor a 2 meses, o por mucho de 2 meses. Y estamos hablando de que el proyecto fue comenzado a inicios de marzo, y pues no debía de pasar de inicios de mayo. Entonces esto es lo que debíamos de tener bastante en cuenta. También tenemos por otro lado el plan de la gestión de los costos. En este caso no fue tan difícil hacerlo porque el software que utilizamos, como bien lo mencioné, fue PHP Bueno, en este caso la descarga fue gratuita, pero sí tuvimos que hacer más que nada un plan de costos en el sentido de que pues tuvimos que trasladarnos a la agencia para poder hacer las encuestas que mencioné. Y bueno, pues en este caso pues sí hubo algunos costos. También tenemos el plan de la gestión de la calidad, con el cual se planificó, se llevó a cabo y se controló la calidad del proyecto. Esto por medio de las reuniones que mencioné que hacíamos tipo Scrum. Bueno, pues verificando que todos estuvieran haciendo conforme a lo planeado. Y si había algún riesgo o algo por el estilo, algún imprevisto, bueno, pues tomar cartas en el asunto para poder resolverlo lo antes posible. También tenemos nuestro plan de la gestión de los recursos humanos, en el cual se dirigió al equipo con la ayuda de la metodología Scrum, como lo mencioné, metodología ágil. Y bueno, pues aquí, como bien se sabe, teníamos al Scrum Master, al equipo de desarrollo, y pues todo fue correctamente llevado con la metodología Scrum.
También tenemos nuestro plan de gestión de las comunicaciones, que en este caso, como mencionaba, bueno, se, bueno, en este caso los integrantes del equipo nos ayudamos planeando, recopilando, creando, distribuyendo, almacenando y recuperando la gestión del control, monitoreo y disposición de la información del mismo proyecto, lo cual se contempló dentro del documento de entendimiento. Y bueno, también haciendo un poquito de énfasis en que las comunicaciones que se llevaron a cabo entre los miembros, pues como lo mencioné, eran las reuniones de Scrum o también vía WhatsApp, ya sea mensajes directos, mensajes grupales, y de hecho también llegamos a tener comunicación vía correo electrónico, como lo viene siendo vía Gmail. Y bueno, también tenemos el plan de gestión de los riesgos, que en este caso el mayor riesgo que teníamos, como bien lo mencioné, era que nuestro sistema no tuviera un buen mantenimiento y por lo mismo se llegara a desconectar de la base de datos, con lo cual habría una pérdida de información, pero pues nos enfocamos bastante en eso para que no llegara a ocurrir y pues seguirle dando mantenimiento y que tanto el sistema como la base de datos estuvieran conectados correctamente. También tenemos un plan de gestión de las adquisiciones. Bueno, en este caso adquirimos softwares, como bien lo dije, el PHP MyAdmin, en el cual pues estaba integrado todo lo que necesitábamos, que era para programar en PHP, para realizar la base de datos. Y bueno, aquí puedo agregar también que utilizamos distintos softwares online para poder realizar los diagramas de nuestro proyecto. Esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero bueno, también cuenta porque de alguna forma fue un software que se utilizó, pero bueno, este vino siendo gratuito también. Pasamos a nuestra unidad 4 y tenemos la gestión integrada del proyecto. Este es un apartado diferente. En este caso, sí llevamos a cabo un enfoque holístico, porque a pesar de que el proyecto fue dividido en distintas fases, en distintos pasos, por así decirlo, todo el tiempo lo contemplamos como un todo. Recordemos que el enfoque holístico es algo que se encarga de ver algo como un todo, no como sus partes, sino como todo un conjunto, todo un sistema, un todo. Entonces, en este caso, cada actividad que realizábamos teníamos muy en mente que era para completar ese todo, para completar este sistema en este caso. Y entonces no nada más nos enfocábamos como que en esa propia actividad como si fuera por separado, sino para poder completar nuestro sistema y que todo quedara de la mejor manera. El marco de referencia que fue utilizado, como me lo mencioné, pues fue la metodología ágil de Scrum. También tuvimos una planificación integral, ya que se fue actualizando el proyecto periódicamente en el documento de entendimiento. Recordemos que esto fue de marzo hasta mayo, entonces en estos 2 meses se fue actualizando este documento. Tuvimos una comunicación efectiva, como lo mencioné antes, en Gmail, WhatsApp, en las reuniones de Google Meet. Era la forma en la que teníamos comunicación, porque recordemos que estábamos en pandemia y pues no había como que otra forma, o era muy arriesgado en persona. También teníamos una gestión de los riesgos. Lo que mencioné fue enfocada principalmente al riesgo que se tenía de que si el sistema no estaba correctamente bien conectado a la base de datos, podía haber una pérdida de información, pero bueno, esto fue a lo que le pusimos más énfasis para que no ocurriera. También tuvimos una integración de equipos, fomentando todo el tiempo la participación de trabajo en equipo. Recordemos que un equipo no nada más es un grupo de personas que están juntas y ya. No es lo mismo tener personas de esa forma a un verdadero equipo. Recordemos que un equipo pues, son personas que todos aportan algo, todos se apoyan, ¿sí? O sea, un conjunto de personas que cada quien pone su semilla, por así decirlo, y todos aportan algo para beneficio en este caso el proyecto. Tuvimos también un monitoreo y control, realizando revisiones periódicas en las distintas reuniones de Google Meet. Como bien lo dije, no todas eran diarias, eran cada 2 días, algunas cada tercer día, dependiendo si a lo mejor ya se había visto todo lo necesario en esa semana. Pero bueno, el caso es de que se estaba llevando un seguimiento periódico. Pasamos a nuestra unidad 5. Y en este caso vamos a hacer un poquito más de énfasis en lo que fue la metodología Scrum.
También aquí quiero recalcar, porque creo que no lo estuve mencionando tanto, que también existen otras metodologías, como lo viene siendo la metodología del PMBOK, la metodología Prince2, las metodologías más, se puede decir ordinarias, como lo viene siendo la metodología secuencial. En programación se le conoce mucho como la metodología de cascada. Es que aquí quiero regresarme un poco porque les quiero hacer mención de eso, creo que me lo salté. Aquí, precisamente lo tengo. Cabe recordar que pues sí tenemos otras metodologías. Tenemos las tradicionales, como bien lo mencioné, es como la de cascada. Para explicar un poquito más esto, la metodología de cascada funciona justamente como lo mencionaba hace un momento en el video. Es una metodología en donde se va haciendo todo como que en una forma lineal. Simplemente acaba una etapa, se continúa con la que sigue, esta acaba y se sigue con la otra. En cambio, pues debemos de saber que hay metodologías más actualizadas en donde se tienen muchos ciclos repetitivos, en donde pues si se encuentra perdón, algún problema, pues se vuelve a repetir alguna fase o una parte en específico de esa fase para que ahora sí quede correctamente. También tenemos, bueno, la metodología del PMBOK, que es la que mencioné. Recordemos que esta metodología está constituida por 5 fases, que vienen siendo inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. De hecho, nuestro proyecto, a pesar de que fue hecho en la metodología de Scrum, la metodología ágil, tiene también un poquito de esto de los elementos de de la metodología del PMBOK, debido a que nos basamos en hacer las distintas fases de nuestro proyecto un poco en la metodología del PMBOK. Si se dan cuenta, coincide un poco en lo de la planificación, de que tenemos una fase de ejecución. En este caso, nuestro proyecto fue la fase de la programación del software, de la base de datos. Esta viene siendo como nuestra ejecución, control y cierre, como lo mencioné. Y en la Prince2, bueno, es una metodología un poco distinta a la del PMBOK. Tenemos un inicio del proyecto, inicio de la iniciativa, la dirección del proyecto, el control de cada etapa, la gestión de las entregas, la gestión de los límites de cada etapa y por último un cierre. Tenemos que ver que pues hay algunas cosas que sí coinciden, el inicio, el cierre, que tienen esta parte del control, el monitoreo, pero a final de cuentas pues son como que dos opciones distintas. Cabe recalcar que pues cada proyecto se debe hacer con la metodología que más acorde uno detecte que va a ser para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Y bueno, también tenemos metodologías de gestión de cambios enfocadas en estas partes en cuando en un proyecto llega a haber muchos cambios o muchas cosas repentinas que no teníamos contempladas al inicio en la planificación. Y bueno, esas metodologías pueden ser más útiles, basadas en los mismos procesos y bueno, como bien lo mencioné, pues la misma de Scrum. Me regresé un poquito en este apartado porque sí cabía recalcar que, bueno, como a continuación vamos a comenzar a hablar de Scrum, no estaba de más pues mencionar que hay otras metodologías. La más conocida sí es precisamente la del PMBOK. Y bueno, creo que fue necesario hacer esta mención. Ahora sí vamos a continuar hablando de la metodología de Scrum, que es una metodología ágil. Bueno, en Scrum cabe resaltar que tenemos distintos roles y también distintas fases. Entre los roles los dividimos en roles principales y roles no principales, si se le quiere llamar así, o secundarios. Entre los roles principales tenemos el propietario del producto, que vendría siendo como la persona que representa a este grupo de personas también que están encargándose del proyecto. Y bueno, en el caso de nuestro proyecto es la persona que mencioné hace unos instantes, es Diego Armando. Nuestro Scrum Master, un Scrum Master es la persona que garantiza que las demás personas del equipo, los demás participantes, lleven a cabo correctamente las actividades. Como bien lo mencioné, no hay que confundir a una persona que está garantizando a una persona que es un líder o a una persona que es un mandatario, o sea, porque muchos lo confunden como que el Scrum Master, es la persona que manda, ¿no? Es la persona que todos le deben de hacer caso. No, o sea, el Scrum Master es más que nada como una guía, como una persona que se va a estar encargando de monitorear
que todo se vaya haciendo correctamente. No necesariamente es alguien autoritario. De hecho, es recomendado que no lo sea. En este caso pues era la misma persona, Diego Armando. Y el equipo Scrum pues vienen siendo todas las personas que conforman el equipo de desarrollo del proyecto. En este caso pues éramos los 5 integrantes que estábamos encargados de desarrollar este proyecto. También tenemos los roles complementarios, que como le dije son roles secundarios o no principales, que vienen siendo los socios. En este caso pues son las personas que vienen siendo clientes, los usuarios o patrocinadores. En este caso de nuestro proyecto de Toyota podríamos entender como socios al jefe del taller y a la Kaizen de la agencia, que para más fácil digamos como que uno era el jefe del taller y otra era la jefa de la agencia, los encargados principalmente de cada una de estas dos áreas. Tenemos a los vendedores, que en este caso vendrían siendo las personas que crearon los softwares que estábamos utilizando, más que nada el del PHPMyAdmin. Y en este caso es el señor Tobias Ratschiller, creador del PHPMyAdmin. También tenemos el cuerpo de asesoramiento de Scrum. Este no necesariamente tienen que ser personas, por si hay alguna duda en este apartado. Pueden ser personas expertas o pueden ser documentos. En este caso de nuestro proyecto eran los documentos, porque teníamos un apartado de documentación involucrados en definir nuestros objetivos del proyecto. En este caso toda la documentación que realizamos durante nuestro proyecto. Ahora pasamos a las fases de Scrum. Tenemos una fase de inicio en donde se crea la visión del proyecto. En este caso pues tenemos que era lo de crear un sistema con gran calidad para la Toyota Satélite, para que se mantuviera conectada la agencia con el taller, y también una lista de pendientes del mismo sistema, es decir, pues todas las actividades que tenían que ser concretadas para poder continuar con el mismo. Aquí voy a hacer mención porque vamos a comenzar a hablar de algo que se le llama sprint. Sprint lo podríamos contemplar algo así como una especie de fase, pero cabe recalcar que dentro de un mismo proyecto van a haber varios sprints para que no se sobreentienda que ya se acabó el sprint, entonces sigue algo diferente. En este caso, pues hicimos varios sprints que podrían en este caso más bien contemplaron cada una de las fases que mencioné propiamente de nuestro proyecto. Y bueno, vamos a hablar a continuación de cómo es que se caracterizan estos sprints. Primero se va a realizar una reunión para planificar el sprint que vayamos a realizar. En este caso, como lo mencioné, pues se realizaron varias reuniones, no precisamente todas diariamente, pero sí en las que se hacían se definían las actividades que se iban a hacer. Incluso en nuestro caso, como estábamos trabajando todo en línea, llegamos a hacer varias actividades dentro de la misma reunión de Meet, como si estuviéramos trabajando en presencial, pues en una empresa, en un despacho. Así es como funciona. También tenemos las reuniones stand-up daily, que estas pues se entienden como reuniones diarias. Tienen que ser cortas, como lo mencioné, no deben de ser incluso mayores a 5 o 10 minutos. Y bueno, aquí en este caso no las teníamos diario, pero sí las teníamos cada 2 días, cada 3. Más que nada cada 2 días, y bueno, vendrían siendo estas. Las reuniones de revisión de los sprints, estas son para corroborar que se vaya haciendo todo correctamente. O sea, cabe destacar la diferencia de reuniones. Unas van a ser para poder trabajar incluso dentro de ellas, otras para planear lo que se va a hacer. Bueno, en orden, una para planear, otra incluso para ir trabajando dentro de ellas o para dejar más claro las tareas que se dejaron, y otra como para revisar que se esté haciendo bien todo lo que se encargó en las reuniones anteriores, que son también reuniones las de la revisión de sprints, realizadas cada que se tenía que hacer un entregable bueno, en este caso al término de cada fase, y una reunión de retrospectiva del sprint. Esto es más que nada como para analizar cómo se finalizó este sprint. Es como una reunión de retroalimentación, por así decirlo, retroalimentación. Pero bueno, igual es importante. Estas serían principalmente las fases de Scrum. Sí son repetitivas, porque como bien lo dije, un mismo proyecto va a tener varios sprints, pero pues con que se tengan conocimiento de cómo se lleva a cabo un sprint, bueno, pues se puede entender todo lo demás. Y bueno, al final
pasamos a nuestro apartado de conclusiones y bueno, estas son mis conclusiones personales. Y bueno, es que al haber analizado y aplicado todos los conocimientos que aprendí a lo largo de esta asignatura, comprendí de mucho mejor manera cómo es que se puede llevar la gestión de un proyecto y cómo es que se lleva el proceso también de la integración del mismo. Y la gestión de proyectos con una correcta integración, es decir, las dos de la mano, son vitales porque nos ayudan a poder seguir el camino correcto a la hora de llevar a la práctica un proyecto. Y esto pues más que nada ayuda a que no se lleve todo así como que nada más a la y se va, o que no se lleve pues de una manera más coloquial. Esto se podría entender, por ejemplo, cuando se desarrollan proyectos en la escuela o algo así. Pues muchas veces no se llevan con un orden como tal, un orden correcto. Pero si seguimos metodologías, si seguimos todos estos pasos, bueno, pues realmente es cuando entendemos cómo es que de verdad se debe llevar a cabo un proyecto y la importancia que tiene el saber gestionarlo correctamente para que así este proyecto tenga éxito y no solo que el proyecto tenga éxito, sino que se aprenda de cómo se llevó a cabo ese proyecto por si en tiempos futuros se va a volver a utilizar incluso ese mismo proyecto o se va a realizar una idea basada en este mismo proyecto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esta viene siendo la recopilación de los temas a lo largo vistos en la asignatura de planeación, bueno, la de planeación de proyectos también. Y la otra asignatura, la de proceso de integración de proyectos. Las quise mezclar un poquito porque van de la mano, pero más que nada de la segunda. Y bueno, eso sería todo por mi parte.